anulabilidad de todos los nodos. Ahora, como cuarto paso, tenemos que calcular los primeros y últimos. Entonces sabemos que los nodos i solo se copian los primeros, tanto los primeros como los últimos. Es por eso que estoy copiando aquí para el nodo más el 1 y para el nodo menos el 2. Aquí también solo copiamos. Si se dan cuenta, estoy copiando solo los nodos i. Entonces aquí también es 5. Para este dígito es 6. Para este dígito es 7. Para el 8, en este caso el numeral, también es 8. ¿Recuerdan las reglas? En el epsilon no se enumera y tampoco se ponen primeros y últimos. Es por eso que no puse nada acá. Bueno, ahora saquemos los primeros y últimos de los operadores O. Entonces sabemos que, por ejemplo, en este O se hace una unión tanto de C1 como de C2. Entonces la unión entre esos los primeros es un 1 y un 2. Y también para el último es lo mismo, la unión 1 y 2. Bueno, ya sacamos el de este O. Ahora saquemos el de este otro O. Sabemos que es la unión. El epsilon no tiene ningún número, entonces solo ponemos las de C1. 1 y 2. 1 y 2. Ahora bien, pasémonos a esta parte del árbol. Sabemos que el asterisco, el primero, es el mismo número que el de abajo. El mismo número, entonces solo lo ponemos. Aquí hay un 4. En esta última posición del asterisco también solo ponemos el número de abajo, que sería el 4. Ahora podemos hacer esta concatenación. La concatenación tenemos que verificar la anulabilidad de este nodo C1. Como es falso, entonces solo se copia este número. Ese número es un 3, no un menos 3. Entonces solo copio este número. Ese sería el primero del asterisco. Perdón, del nodo concatenación. Para la última posición también es lo mismo. Debo verificar la anulabilidad, pero ahora del nodo C2. Como es verdadera, entonces tengo que hacer una unión. ¿Qué unión? La última posición del C1 con la última posición del C2. Entonces quedaría como 3 y 4. Ahora pasémonos pasémonos a esta parte del árbol, específicamente a esta. Necesitamos resolver la del asterisco. Ya habíamos mencionado, solo se copian estos dos números. Entonces aquí iría un 7 y aquí también un 7. Ahora bien, resolvamos esta concatenación. Se verifica la anulabilidad de C1. En este caso es falsa. Entonces solo copio este número para acá. Pongo un 6. Ahora verifico la anulabilidad del nodo C2. Como vemos, es verdadera. Entonces cuando es verdadera, se hace una unión. ¿Unión de qué? Pues unión de los últimos de C1 con los últimos de C2. Por lo tanto, aquí hay un 6 y aquí hay un 7. Bueno, hagamos la primera y última de este nodo. Verifico la anulabilidad de C1, es falsa. Por lo tanto, solo copio el número. Verifico la anulabilidad de C2 para sacar los últimos y veo que es falsa. Entonces solo copio los números. Recordemos que es un 6 y un 7, son estos números. Ahora bien, ya terminé esta primera y última. Bueno, ahora falta este O. En el O recordemos que es una unión de los primeros de C1 con los primeros de C2. Aquí no hay nada. Entonces solo se ponen los de C1. Aquí hay un 5. Y los últimos serían un 6 y un 7. Ahora, bueno, regresemos porque aquí no tenemos todavía, no sacamos los primeros y los últimos. Entonces verificamos la anulabilidad, como es concatenación, verificamos la anulabilidad de C1, es verdadera. Debo de hacer una unión ya que es verdadera. Entonces copio el 1, el 2 y el 3. Ahora verifico la anulabilidad de C2 para sacar los últimos y veo que es falsa. Entonces solo copio los números de C2, 3 y 4. Bien, ahora puedo puedo resolver esta concatenación. Bueno, verifico la anulabilidad de C1 para sacar los primeros y veo que es falsa. Entonces solo copio los números 1, 2 y 3. Verifico la anulabilidad del número del nodo C2 para poder sacar los últimos y veo que es verdadera. Debo de hacer una unión. ¿Qué unión? Del C1, los últimos de C1 con los últimos de C2. Entonces debo de hacer la unión 3, 4, 6
y 7. Bien, por último debo verificar este nodo de concatenación. Para sacar los primeros debo verificar la anulabilidad de C1. Veo que es falsa. Como es falsa, solo debo copiar estos números. Entonces es 1, 2 y 3. Y debo verificar para los últimos la anulabilidad de C2. Como veo que es falsa, solo copio el número 8, que es el último de C1. Hasta aquí ya hemos sacado las primeras y las últimas posiciones de todos los nodos. Como quinto paso, debemos de calcular la función de siguientes. Entonces yo voy a marcar en el árbol los nodos a los cuales le vamos a sacar los siguientes, que siempre solo van a ser los nodos concatenación y asterisco. ¿Cómo calculo los siguientes? Voy a verificar el nodo C1 y el nodo C2. Entonces digo que para cada último en el nodo C1, su siguiente va a ser el primero en el nodo C2. Si yo resuelvo este nodo, entonces para cada último en C1, o sea este 1 y este 2, su siguiente va a ser 3. Bueno, entonces empecemos. Para el nodo C1, para el último, el 1, este es este 1, y su siguiente es este 3. Por lo tanto, coloco que para el nodo 1 es 3 y para el 2 también es este 3. Ahora hago esta otra concatenación y digo que para este 3, o sea este 3, su siguiente va a ser el 4, que 4, este 4. Para el 3 va a ser el 4. Entonces ahora hago el asterisco y en el asterisco para el último el siguiente va a ser el primero, o sea esto. Entonces para el 4 su siguiente va a ser el 4. Ahora voy a hacer este asterisco y digo que para el 7 su siguiente va a ser 7. Para el 7 su siguiente es 7. Ahora hago esta concatenación y digo que para el 6, o sea este 6, su siguiente es el 7. ¿Qué es 7? El primero de este nodo, del nodo C2. Bueno, ya hice también esta concatenación, ahora voy a hacer esta. Voy a decir que para el nodo 5, o sea este 5, su siguiente va a ser 6, este 6. Para el 5 su siguiente es el 6. Ahora voy a resolver esta concatenación y voy a decir que para cada último en C1, o sea este 3 y este 4, su siguiente va a ser el 5, que es el primero del nodo C2. Entonces para el nodo 3, su siguiente es el 5 y para el nodo 4 también su siguiente es el 5. Ahora por último voy a resolver esta concatenación y voy a decir que para cada nodo, para cada último en el nodo C1, o sea para cada uno de estos, su siguiente va a ser 8. Bueno, entonces si es para cada último, primero tomemos el 3 y su siguiente va a ser 8. De ahí para el 4 va a ser 8. De ahí para el 6 va a ser 8. Y para el 7 también va a ser 8. Recordemos que este número 8 es un estado de aceptación. Entonces ahí no va a haber nada. Hasta aquí ya sacamos la tabla de siguientes. Ya casi tengo mi tabla de siguientes. Entonces como siguiente punto yo voy a decir a qué número o qué carácter corresponde a cada número. Por ejemplo, aquí el 1, si yo verifico mi árbol, yo sé que corresponde al más, el 2 al signo menos, el 3 a un dígito, el 4 al dígito, el 5 a un punto, y el 6 y el 7 a un dígito. Eso lo verifico con mi árbol. Bueno, entonces ahora tengo que hacer los cálculos para saber qué transiciones, hacia qué estados me voy a ir con qué caracteres. Entonces, tengo que tener en cuenta que en mi última parte del árbol yo tengo esta concatenación con un numeral y aquí tengo otra concatenación, aquí tengo unos números. Este es el 8 y aquí tengo un 1, un 2 o un 3 y también aquí tengo un 8. Esta es mi última parte del árbol. Pero entonces esto lo estoy dibujando para saber cuál va a ser mi estado inicial. Mi estado inicial es los primeros de la raíz. O sea, ese 1, 2 y 3. ¿Para qué me sirve? Pues porque voy a tener mi estado inicial va a ser 1, 2 y 3.
Ya teniendo mi estado inicial que es 1, 2 y 3, tengo que sacar los siguientes con esos caracteres. Yo sé que el 1 es un más, yo sé que el 2 es un menos y que el 3 es un dígito. Entonces digo el siguiente de más es igual al siguiente de 1. ¿Y cuál es el siguiente de 1? El siguiente de 1 es el 3. Ese 3 es un nuevo carácter. Bueno, es un nuevo estado, representa un nuevo estado. Entonces yo sé que ese 3 va a ser mi estado S1. Y lo represento en un círculo para decir que es nuevo. Ahora calculo los siguientes, pero con el signo menos. Y ese signo menos corresponden al siguiente del número 2. El número 2, sus siguientes, como lo podemos ver acá, es el 3 también. Entonces, el estado es 3. Y ese estado ya existe, es el estado S sub 1. Aún me falta la transición con dígito. Entonces voy a decir que el siguiente de dígito es igual al siguiente del número 3. El siguiente del número 3, como lo veo en mi tabla, es 4, 5 y 8. 4, 5 y 8. Eso, como puedo observar, no ha sido utilizado, no hay ningún estado con esos números. Entonces yo a eso le voy a llamar estado S sub 2 y le voy a poner un círculo para saber que es nuevo. Entonces ahora sí verifico mi estado 1. Mi estado 1 yo sé que es un 3. Entonces, bueno, el carácter 3 yo sé que es un dígito. Bien, ahora digo que el siguiente de 3 es igual al siguiente de dígito. Y eso, como lo veo en mi tabla, el siguiente de 3 es un 4, 5 y 8. 4, 5 y 8. Ese 4, 5 y 8 ya existe. Es un S sub 2. Como ya existe, lo represento con un cuadrado para decir que ya existe. Bien, ya terminé mi estado S sub 0 y mi estado S sub 1. Ahora hago el estado S sub 2. El estado S sub 2, yo sé que es el 4, 5 y 8. 4, 5 y 8. Entonces yo sé que el 4 es un dígito, que el 5 es un punto y que el 8 es un estado de aceptación. Bien, entonces saco el siguiente de dígito es igual al siguiente de 4 y el siguiente de 4, como lo veo en mi tabla, es 4, 5 y 8. Verifico si eso ya existe. 4, 5 y 8 es mi estado S sub 2. Entonces ya existe. Es en el estado en el que estoy trabajando. Entonces lo represento como un cuadrado. Bien, ahora hago mi siguiente, pero de un punto. Ese punto es el siguiente del carácter 5. Y los siguientes de 5, como lo veo en mi tabla, es un 6. Como el 6 aún no existe como estado, entonces lo represento como un S sub 3, con un círculo para decir que es nuevo. Entonces ahora me voy a mi estado S sub 3 y digo que mi estado S sub 3 es un 6. El 6, como lo veo en mi tabla, es un dígito. Entonces solo tengo que sacar el siguiente de 6 es igual al siguiente de un dígito. Y el siguiente de 6, como lo veo en mi tabla, es un 7 y un 8, es un 7 y 8. Y eso es igual a un nuevo estado, ya que no están esos números como un estado. Entonces le llamaré a ese mi estado S sub 4 y le digo que es nuevo. Bien, entonces ahora mi estado S sub 4 yo sé que es un 7 y que es un 8. El siguiente de 7, que es igual al siguiente, el 7 yo sé que es un dígito y el 8 es un numeral, entonces sería el siguiente de 7, yo sé que es un 7 y un 8. Y eso ya existe, es el estado S sub 4. Y ahí finalizaría mis transiciones con estados. Por último ya podemos dibujar nuestro autómata,
Pero yo antes voy a crear una tabla para indicar las transiciones de entre los estados mucho más rápido. Entonces, para acá, las filas yo voy a identificar como los estados. Y para acá, yo voy a identificar los caracteres del alfabeto. Entonces yo voy a decir que con un estado S sub 0, estando en el estado S sub 0 con un más, a donde me voy. Entonces yo sé que con un más, en esta parte yo puedo verificar que con un más, yo me voy a S sub 1. Ahora con un menos, yo puedo ver en esta parte que me voy a un S sub 1 también. Con un punto no me voy a ningún lado, entonces sería un error. Y con dígito yo me voy a estado S sub 2. Bien, ahora estando en S sub 1, yo verifico y acá está mi S sub 1. Mi S sub 1 solo tiene una transición con dígito y es hacia el estado S sub 2. Entonces me voy a S sub 2. Bien, entonces los demás estados son errores. Ahora estoy en S sub 2. Verifico dónde está S sub 2 y veo que está acá. Solo tiene transiciones con D, con dígito y con un punto. Entonces con dígito dice que me voy a S sub 2. O sea, el mismo. Y con un punto me voy a S sub 3. Con un punto me voy a S sub 3. Los demás estados serían de error. Ahora bien, estando en S sub 3, está aquí el S sub 3, me voy a solo hay transiciones con un dígito. Y con un dígito, estando en el estado sub 6, me voy a S4. Me voy a S4. Los demás serían errores. Bien, entonces ahora estando en S sub 4, aquí está S sub 4, solo hay transiciones con un 7. Bien, estando en el estado S sub 4, solo con un dígito me voy a S sub 4, me mantengo en S sub 4. Los demás son errores. Y con esto ya podemos dibujar el autómata. El autómata quedaría de la siguiente manera. Tengo un estado S sub 0 y tengo un estado S sub 1. Hay dos transiciones, una con más y una con menos. También hay una transición hacia S sub 2 con dígito. De S1 hacia S sub 2 hay una transición con dígito. Estando en S sub 2 me puedo quedar en ese estado con dígito o bien me puedo ir con un punto hacia el estado S sub 3. Ya estando en S sub 3 me puedo ir con un dígito hacia el estado S sub 4 y que en S sub 4 me puedo quedar con un dígito en ese estado. Los estados de aceptación son S sub 4 y S sub 2.